Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y bienvenidos al tercer capítulo de esta pequeña saga para conmemorar a 4 destacados futbolistas fallecidos en la última década. Vamos a continuar con el jugador que permitió la aparición de los Países Bajos ante Holanda en el primer mundo futbolístico. Nos referimos a Johan Cruyff. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Hendrik Johannes Cruyff nació el 25 de abril de 1947 en la calle Linnaustraat en Ámsterdam y creció en un barrio a las afueras de la ciudad, a medio kilómetro del campo del Ajax. Hijo de hermanos Cornelius Cruyff, dueño de una tienda de frutas y verduras, y de Petronella Bernarda Dreyer, que ayudaba en casa, y en la tienda de su esposo, fue el segundo hijo de la familia. Su infancia estuvo ligada al fútbol y a los 10 años fue seleccionado para ser parte de la cantera del Ajax, gracias a su madre, quien convenció al entrenador de turno para que ello se diera. Johan apoyó a su familia más que todo siendo ayudante del cuidador del campo del mencionado equipo, luego de que su padre falleciera en julio de 1959 debido a un ataque cardíaco. A la par, el entrenador Rinus Michels le hizo un programa físico especial para él debido a su complexión endeble, con el fin de prepararlo para su labor profesional de los próximos años. Tras pasar por todas las categorías inferiores del Ajax, Vic Buckingham lo recomendó para entrar al primer equipo. Su debut se produjo el 15 de noviembre de 1964 y anotó el gol de su equipo en un partido del Givap de Groningen y que acabó con derrota. En la temporada 65-66 comenzó a ganarse un puesto como titular y logró su primer hat-trick en marzo de 1966 ante el Telstar, ganando ese año la Eredivisie, en la que marcó 25 goles. En septiembre de ese mismo año debutó con la selección neerlandesa en un partido ante Hungría por las eliminatorias al Campeonato Europeo de 1978. Luego fue suspendido un año del cuadro nacional tras una expulsión en un partido ante Checoslovaquia. 5 días después de ese partido anotó uno de los tantos, el 5-1 que le propinó el Ajax al Liverpool en el partido que hizo conocido a su equipo por el resto de Europa como uno de temer, en la Copa de Europa. Ganó el doblete de Liga y Copa en 1967, año donde fue goleador de la Liga con 33 goles. El 2 de diciembre de 1968 se casó con Dani Koster, con la cual tuvo 3 hijos y 2 nietos. En 1969 jugó su primera final de la Copa de Europa en Madrid, pero el Ajax cayó 4-1 ante el Milan, y en 1970 ganaba su segundo doblete nacional. Una lesión en la ingle hizo que comenzara a utilizar la camiseta número 14, ya que Jerry Müller utilizaba la 9 en un partido disputado el 30 de octubre de 1970 ante el PSV Eindhoven, y en la banca se le designó ese número. Cabe precisar que en la época se utilizaba el 1 al 11 sin importar qué jugador eras para los titulares. A partir de allí utilizó el número como una forma de superstición y parte de su rebeldía. El 29 de noviembre de ese año marcó 6 goles ante el AZ-67, el hoy AZ Alkmaar, y meses después, el 2 de junio de 1971, ganó por primera vez la Copa de Europa tras superar al Panathinaikos en la final disputada en Wembley. Semanas después firmó un contrato por 7 años y ganó el Balón de Oro por primera vez. Al año siguiente, Ajax volvió a calificar a la final del torneo ante el Inter de Milán en la cancha del Feyenoord, donde hizo las 2 anotaciones que permitieron el bicampeonato europeo. Ese año volvió a ganar la Copa holandesa por segunda vez seguida y ganaba la Copa Intercontinental tras superar a Independiente de Avellaneda, así como la primera Supercopa de Europa, venciendo al Rangers en un cotejo no oficial por la sanción del cuadro escocés. La temporada 72-73 vio a Cruyff coronándose una vez más en Holanda y logrando el tricampeonato europeo, tras superar a la Juventus en la final disputada en Belgrado. El 19 de agosto de 1973 jugó su último partido de esa etapa con el Ajax en un cotejo ante el Fútbol Club Ámsterdam. En la temporada 73-74 rompió relaciones con el Ajax luego que perdiera la capitanía a manos de Piet Keizer en una votación de equipo. Además, su equipo negociaba un traspaso con el Real Madrid, pero él firmó un contrato con el Barcelona en agosto de ese año, por 60 millones de pesetas, o que es lo mismo 6 millones de florines, y $12,000 mensuales, cifras récord para la época. Cruyff fue recibido como ídolo, ya que era visto como un salvador ante un inicio de temporada que no pintaba bien para el cuadro culé.
2 goles marcó en su debut ante Granada el 28 de octubre de 1973. A partir de allí, el cuadro culeno perdió ni un solo partido en el resto de la temporada, la cual terminó con título liguero, rompiendo una sequía de 14 años sin liga y que tuvo como momentos importantes el 5-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el 17 de febrero de 1974 y un tanto de talón al Atlético de Madrid, conocido como el gol imposible y que le valió el apelativo de holandés volador. Tuvo como compañeros notables a Sensi, Carles Lexage y Hugo Sotil, entre otros jugadores. Mientras tanto, Holanda calificaba al Mundial de Alemania por primera vez desde el año 38 y el equipo estaba entre los candidatos debido a que combinaba su presencia con la de otros grandes jugadores del Ajax y Feyenoord, de los dominantes del fútbol europeo y holandés de la época. En la primera ronda, el cuadro neerlandés superó a Uruguay y Bulgaria para ganar el grupo por delante de Suecia. En segunda ronda, marcó 2 de los 4 goles con los que su equipo venció a Argentina en su estreno, en la que desplegaría un juego que se le denominaría el fútbol total en torno a su figura, siendo conocido su equipo como el de la naranja mecánica. Tras una victoria ante Alemania Oriental, Cruyff marcaría uno de los tantos con los que su país venció a Brasil en Dortmund y amarraría su pase a la gran final, en la que se mediría en el cuadro anfitrión. Cruyff de hecho fue protagonista ya que recibió la falta de Uli Hoeneß que causó el penal con el que Johan Neeskens abrió el marcador. No obstante, los tantos de Paul Breitner y Gerd Müller le dieron el título al cuadro germano. Cruyff ganó su segundo Balón de Oro seguido ese año, el tercero de su cuenta personal y el premio al ser el mejor jugador de ese mundial. De vuelta a Barcelona, no obtuvo títulos en las 2 siguientes temporadas, pese a que incorporaron al plantel a Neeskens. En 1975 jugó por el Paris Saint-Germain para el torneo de París de ese año únicamente. En la temporada 75-76 tuvo un incidente con el veterano Hans Weisweiler, luego que se le sustituyera en un partido ante Sevilla, lo que causó la salida de este personaje del equipo ya que la hinchada estaba con Johan, luego que amenazara con irse del equipo. Luego participaría del Campeonato Europeo de 1976, en el que Holanda superó a Bélgica para calificar al cuadrangular final que se disputaría en Yugoslavia. Allí fueron encuadrados con Checoslovaquia, que les derrotó 3-1 en prórroga. Luego los neerlandeses obtenían el tercer lugar del certamen tras vencer al anfitrión de Yugoslavia por 3-2, en partidos ambos disputados en Zagreb. Luego en Barcelona tuvo problemas con la directiva que motivaron que dejar el equipo tras la temporada 77-78, aunque ese año ganó la Copa del Rey en la final ante Las Palmas. Johan tuvo una fuerte influencia en la cultura catalana al punto de llamar como Jordi a uno de sus hijos, pese a que en esa época era ilegal hacerlo en el territorio español por la prohibición de nombres catalanes en la todavía época franquista. Y jugó amistosos con la selección de Cataluña aprovechando su no oficialidad. Esa misma temporada fue secuestrado dentro de su casa, lo que desembocó después en que dejara la ciudad, pero solo por algunos años. Luego del Mundial de Alemania, Cruyff señaló que no deseaba ir a otro mundial por las concentraciones de su país y la falta de acuerdo de él con Adidas, ya que él empleaba una camiseta de 2 tiras de Puma y no deseaba usar las de 3 del resto de sus compañeros. Luego que Holanda calificara al Mundial de Argentina, se hizo una fiesta de varios medios con el fin de convencerlo para acudir al certamen, pero no lograron su cometido debido a que estaba con el temor de un posible nuevo secuestro y la dictadura que imperaba en el país sudamericano. Así culminaba su carrera internacional con 33 goles en 48 partidos, 33 de ellos como capitán, en el último partido que disputó para el cuadro nacional en octubre de 1977. Luego tuvo un pequeño tiempo inactivo en la que recibió un homenaje del Ajax en un cotejo contra el Bayern en noviembre de 1978. Para 1979, Johan decidió unirse a la North American Soccer League en los Estados Unidos. El Cosmos de Nueva York intentó llevárselo, pero tras una dura negociación no logró su objetivo. Así se fue a los Aztecas de Los Ángeles, logrando 16 goles en 27 partidos. Al año siguiente fue con los Diplomats de Washington, donde estuvo un año y medio, haciendo 12 goles en 32 partidos, con una pequeña pausa en el Levante de la Segunda División Española en 1981, aunque también jugó amistosos por Milan y Dordrecht. Para la temporada 81-82, Cruyff volvió a Ajax, donde ganó la Eredivisie. En la temporada siguiente, creó el llamado penal indirecto, donde le dio una asistencia a Jesper Olsen, que le devolvió después para hacerle un gol de esa manera al Helmond Sport. Eso fue lo más exaltante de un año donde falleció el cuidador de campo del equipo, al que consideró como un segundo padre, tan así que le bajó el ánimo. Debido a ello, el presidente del Ajax no le renovó su contrato.
Fiel a su estilo, Johan respondió a este personaje yéndose al Feyenoord, con el que ganó el doblete de la temporada 83-84, con el que le dio punto final a su carrera profesional y en el que tuvo la compañía, entre otros, de Ruud Gullit. Su último partido oficial lo disputó en mayo de ese año ante el Zwolle y se despidió en un amistoso ante el Al-Ahly en Arabia. Pero su vida no dejó de ser activa con el fútbol. Para la temporada 84-85 volvió al Ajax, pero para ser director deportivo con Leo Ben Asker como entrenador, y empezando un proceso a largo plazo para que la cantera tenga una filosofía que le permita ser lo más ofensiva posible, utilizando el 3-4-3 como esquema base. El 6 de junio de 1985 asumió como entrenador del equipo pese a no conseguir el carnet correspondiente para ello, el cual lo logró meses después tras algunas argucias. Estuvo 2 años y medio donde ganó 2 copas neerlandesas y la Recopa de Europa de 1987 en la final disputada en Atenas ante el Lokomotiv de Leipzig de Alemania Oriental. Cruyff dejó el cargo a inicios de 1988 durante su tercera temporada. Entre los jugadores más importantes que tuvo figuran Dennis Bergkamp, Frank Rijkaard, Sonny Sielui y Marco van Basten, entre otros. El 4 de mayo de 1988 volvió a Barcelona para ser su entrenador, tiempo después de que se diera la crisis del motín de la Esperia, donde varios jugadores pidieron la salida de José Luis Núñez, el presidente que lo contrató y por el que muchos de ellos dejaron el equipo. En su primer año con fichajes como Chiqui Pequirizán y José Mari Vaquero, ganó la Recopa de Europa ante la Sampdoria en la final disputada en Berna, y en la segunda temporada, ya con Michael Laudrup en el equipo, ganó la Copa del Rey. Pero el objetivo en esos años era que el equipo asumiera su filosofía. Para la temporada 90-91 arribó Richard Stoichkov y el equipo pudo romper la hegemonía del Real Madrid ganando la liga, empezando la etapa del conocido Dream Team, aunque tuvo que dejar el equipo algunas semanas debido a que sufrió un infarto. Al año siguiente repetiría el plato aprovechando una derrota de su clásico rival en Tenerife y además tuvo una campaña importante en la Copa de Europa llegando a la final donde nuevamente enfrentó a la Sampdoria, equipo al que venció con tanto de Ronald Koeman en tiempo extra en Wembley y dándole el logro más importante de su historia hasta ese momento, ya que antes el Barcelona jugó 2 finales de la competición con derrotas ante Benfica y Steaua. En la temporada 92-93, si bien Barcelona perdió la final de la Copa Intercontinental ante el Sao Paulo en Tokio, volvería a ganar la liga con la misma receta de la temporada anterior, y además ganó la Supercopa Europea ante el Werder Bremen. Para la temporada 93-94, Romario arribó al equipo y se convertiría en una pieza fundamental del mismo, recordándosele un 5-0 que le marcó al Madrid ese año en el Camp Nou. Aunque para obtener el tetracampeonato español, un penal fallido de Miroslav Jukic en Valencia hizo que el Deportivo de La Coruña no consiguiera su objetivo y este pasara a manos catalanas, haciendo que el Barça lograra este hito de ser 4 veces seguida campeón de España por primera y única vez en su historia. Ese mismo año volverían a alcanzar la final europea en Atenas, pero un 4-0 ante el Milan en el cotejo decisivo hizo que el ciclo de Cruyff cambiara de rumbo. Tan así que la temporada 94-95 empezaba una renovación con la denominada Quinta del Mini, integrada por su hijo Jordi, junto a Iván de la Peña, los hermanos Óscar y Roger García y Álvaro Celades, con el que buscaba emular a figuras del pasado como Josep Guardiola, Guillermo Amor y Albert Ferrer. Pero ese año no lograron títulos, y para variar, el Madrid le ganó 5-0 en el Bernabéu, además de recuperar el título de liga. Debido a ello, la temporada 95-96 tenía la obligación de lograr títulos, y para ello se contrató al portugués Luis Figo, pero el Atlético de Madrid dominó el año en España ganando el título de Liga y Copa, y además cayeron en semifinales de la Copa de la UEFA ante el Bayern Múnich. Pero Johan ya tenía diferencias con Núñez, las relaciones eran profesionales, estas se desgastaron. Tan así que tras una discusión con Joan Gaspar motivó que fuera destituido en mayo del año 96, en medio de los rumores para que sea sustituido por Bobby Robson, el cual terminó asumiendo el equipo semanas después. Tras su salida salieron banderas de apoyo de parte de la afición en un cotejo del Celta de Vigo. Johan pasaría a ser parte de la oposición de Núñez e incluso lideró una moción de censura en su contra y se volvió un personaje referente en el fútbol europeo. Además se volvió afín a Joan Laporta, quien fue su abogado por muchos años. En 1997 creó una fundación que busca ayudar a niños discapacitados a través del deporte y en diciembre del 2003 fue condecorado por la UEFA como el mejor jugador neerlandés durante la celebración de los 50 años del mencionado organismo. En el 2004 se le firmó un documental. En el 2007 el Ajax le retiró la camiseta 14 como un homenaje.
En septiembre del 2009 fue nombrado como embajador junto a Ruud Gullit de la candidatura de Bélgica y Holanda al Mundial 2018, el cual no le fue otorgado a ambos países. En marzo del 2010 fue designado presidente de honor del Barcelona, pero meses después devolvió la insignia tras ser sometido a votación por Sandro Rosell. En febrero del 2012 fue presentado en Guadalajara para ser asesor del primer equipo y fuerzas básicas, cargo que dejó en el mes de diciembre pese a tener un contrato por 3 años. En octubre del 2015 se le detectó un cáncer de pulmón, el cual se originó debido a que era un constante fumador en su momento y por el que después de dejar el cigarrillo pasó a formar parte de varias campañas antitabaco. El 24 de marzo del 2016, esta enfermedad le causó su muerte en la ciudad de Barcelona. Debido a ello, su cuerpo fue incinerado al día siguiente. Como consecuencia de ello, como homenaje, el Amsterdam Arena y la Supercopa de los Países Bajos dan su nombre para conmemorar al mejor jugador de la historia de ese país. Cruyff será recordado como el símbolo del fútbol total, sistema con el que cualquier futbolista jugaría en todo puesto y con el que aprovechó su profundidad como delantero centro para engañar a sus marcadores o caer en las bandas con efecto devastador. Además podía jugar en el centro del área y aprovechar su figura de falso 9, manejar los hilos de su equipo y tener una buena capacidad técnica, además de perfeccionar su regate. Como entrenador siguió la filosofía de Rinus Michels, basándose en el juego ofensivo y de control y las innovaciones sobre el campo, construyendo su plantilla desde el centro del campo. Con el tiempo, esta figura fue seguida por entrenadores como Josep Guardiola, y que fue su principal concepto del dominante equipo que este tuvo en 2009. Con todo ello, Cruyff será siempre recordado por ser un gran jugador caracterizado por su rebeldía y de dejar huella en todos los lugares donde estuvo. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.